Una de las cosas que más me llamó la atención mientras volví a ver El Sorprendente Hombre Araña 2 fue la forma en que Mark Webb quiso inyectarle el tema del tiempo a la cinta. Desde abrir la película con los engranajes de un reloj, que todos los personajes sigan hablando de cómo no tienen el suficiente tiempo. Siempre creí que tendría más tiempo. Solo necesitamos más tiempo para pensar en otra cosa. Todo el simbolismo durante el clímax final. El tiempo corre veloz mientras Gwen cae hacia su muerte y se detiene una vez que eso finalmente sucede. From this conversation that was about time, I wanted to put the final action sequence in a clock tower because it felt appropriate given the theme. Uno de los problemas que mencioné en mi video sobre esta película es que en el fondo ni su historia ni sus subtramas tienen conexión alguna y todo se basa en solo construir secuelas. Por lo que me da la sensación de que el director sabía esto y quiso camuflajearlo un poco haciendo este énfasis en el tema del tiempo. Pero lo que no lo hace funcionar es que al final el tiempo juega un papel en prácticamente todo lo que hacemos. La forma en que lo percibimos y las decisiones que tomamos. Uno podría decir que incluso se encuentra presente en casi todo tipo de películas. Tenemos que derrotar a este tipo malo antes de que ejecute sus planes. Tengo que salir de aquí antes de que me asesinen. Si no exorcizamos a este demonio a tiempo, terribles consecuencias ocurrirán. Es algo tan vital que recurrir a este como un tema para enfocar a una cinta con elementos tan conflictivos no funciona. Repetir un discurso de Gwen Stacy al principio y al final de la película diciéndonos que tenemos que aprovechar nuestro tiempo no es suficiente para parchar este caos. Quería hablar de esto durante la review que le hice al Sorprendente Hombre Araña 2, pero viendo que el tema apenas si se relaciona a cada una de las subtramas de la cinta, pensé que se sentiría fuera de lugar con el resto del video. Y es que si hay un director que ha jugado con este concepto en cada una de sus películas prácticamente desde el inicio de su carrera, es Christopher Nolan. Ya sea como un elemento estructural para contar una historia de forma no convencional, como un elemento de suspenso para que la audiencia esté al borde del asiento durante los momentos clímax, o simplemente como una forma de tener creativas escenas de acción, Christopher Nolan, sin importar cómo, siempre consigue inyectarle el tema del tiempo a cada cinta que hace. Y si hay una película que funciona como prueba de ello, siendo quizás la que más está rodeada de este, es Interestelar. Lo curioso de esta cinta es que, viéndolo del lado objetivo, esta es una de las producciones más inferiores de su carrera. No refiriéndome al lado visual, porque en esa área es prácticamente espectacular, sino más detalles del ámbito argumental y algunas cosas de las que hablaré más adelante. Dicho eso, aun cuando reconozco las deficiencias de la película, Interstellar es curiosamente la que más recientemente me encuentro revisitando de su filmografía. Verla por primera vez en el cine fue una de las experiencias más extrañas, debido a que, incluso aunque mi opinión general fue que la disfruté, había ciertos aspectos que me causaban conflicto. Sin embargo, esta es una de esas películas que mientras más la veo, más crece en mí, y siempre encuentro algo nuevo en ella que no había pensado antes. Mi propósito con este video, más que directamente afirmar si es buena o no, es realizar un simple análisis a fondo sobre sus fallas, sus aciertos, la dirección de Christopher Nolan y la forma en que al menos yo percibo los eventos que ocurren en la trama. Para más o menos entender el tono y la idea general de este filme, es importante primero analizar cómo fue que el proyecto vio la luz. Originalmente sería dirigido por Steven Spielberg, donde el propósito sería principalmente realizar una historia que hiciera uso del concepto del viaje interestelar, de forma que representara a la realidad y que mostrara los lados más exóticos de algo como esto. Con un guión originalmente escrito por Jonathan Nolan, aunque la base de la historia es más o menos lo mismo que tuvimos en el producto final, al menos en la base, digamos que hay enormes y sustanciales diferencias en las que no me adentraré porque me llevaría bastante tiempo. En resumen, el guión original estaba más apegado a la realidad. El final no era tan dramático y había un par de giros argumentales, incluyendo algo sobre una estación china y alienígenas.
más. Por lo que entiendo se enfocaba más en la aventura del viaje que en el elemento familiar. Y me da un poco de gracia porque en casi todos los artículos que encontré la opinión que dejan es: oh, esta película hubiera sido mejor si el guión no se hubiera cambiado. Cuando la verdad es que no creo que fuera así. Probablemente lo dicen solo porque tienen unos problemillas con lo que resultó en el producto final, y obviamente por el clickbait. Pero opino que de haberse realizado este guión hubiera recibido una opinión generalmente mixta de la crítica, debido a que igual tiene sus problemas. Pero me estoy desviando un poco del tema. El chiste es que al final Spielberg no pudo dirigir el proyecto, y debido a su conexión a Jonathan, pues es su hermano, finalmente Christopher Nolan obtuvo el puesto de director. Le hizo cambios al guión y lo transformó en su versión de una película de Steven Spielberg, con una historia centrada en el núcleo familiar, pero sin perder su estilo de realismo que le ha dado reconocimiento en la industria. La película nos cuenta la historia de Cooper, un ingeniero y expiloto que a causa de cuestiones atmosféricas y naturales del planeta tuvo que conformarse con la labor de agricultor, criando a sus dos pequeños con la ayuda de su suegra en un mundo repleto de tormentas de arena. Cooper, you were good at something, and you never got a chance to do anything with it. I'm sorry. El tiempo para la eventual extinción de la humanidad está cada vez más cerca, por lo cual, con ayuda de unos convenientes mensajes creados a base de gravedad, Cooper descubre una operación de la NASA que consiste en encontrar un nuevo planeta para colonizar, utilizando un agujero negro que aparentemente otros seres dejaron ahí para salvar a los humanos. Data transmission back through the wormhole is rudimentary. Simple binary pings on an annual basis give us some clue as to which worlds have potential. One system shows promise. One system with 3 potential worlds. El protagonista entonces se embarca en esta larga odisea, llevando consigo el peso de no haberse reconciliado con su hija que lo odia por haberla abandonado, con el constante deseo de regresar a ella y finalmente hacer las paces. Los puntos positivos de esta cinta son obviamente las maravillas que Christopher Nolan es capaz de realizar en el ámbito técnico. Visualmente es una jodida maravilla. De todo este año, prácticamente cada película que he visto ha tenido al menos uno o varios momentos en que los efectos digitales se hacen bastante notables. Por más buenas que hayan estado, es imposible no despegarse de la realidad que el filme te quiere presentar cuando ves algo que es notablemente falso. En el caso de Nolan, es muy extraño que algo así suceda debido a que él es uno de los poquísimos directores que, si tiene una oportunidad para utilizar efectos prácticos y reales en vez de digitales, la va a tomar. Incluso aunque este método le tome más trabajo y dinero. Me sorprende en realidad cómo no hay algún momento en que haya un efecto visual que luzca falso o artificial. Obviamente hay elementos digitales siendo utilizados, pero están tan excelentemente mezclados con los sets y miniaturas que la línea entre realidad y ficción se vuelve muy delgada. Es la magia del cine. La cinematografía igual aporta que la audiencia pueda sentirse inmersa en la experiencia. Hay una mezcla de cámaras normales de filme a 35 milímetros y cámaras IMAX igual de filme que por defecto generan una imagen en la más alta calidad posible, incluso argumentalmente superando lo posible por el medio digital. Las cámaras IMAX son muy caras e imprácticas de utilizar, debido a su tamaño, peso y el ruido que hacen, por lo que obviamente no se pueden usar para grabar un filme completo. Sin embargo, Nolan encuentra una forma muy sabia de implementarla. Cuando se tratan de simples escenas de diálogo situadas en interiores o cosas no tan relevantes, lo verás utilizando la cámara de 35 milímetros. Pero cuando se tratan de tomas que muestran un paisaje hermoso, la belleza del espacio, simplemente se tratan de momentos dramáticos y climáticos, lo verás utilizando las cámaras IMAX, causando que el aspecto de radio cambie constantemente. Esto podría a la larga tornarse molesto, pero Christopher lo utiliza de forma tan efectiva para que cuando estés en las tomas de 35 milímetros haya una sensación claustrofóbica y de construcción de tensión, de forma que una vez que la pantalla se expanda se sienta épico y grandioso. Esta es una película que debe verse en una pantalla grande y en la más alta calidad posible. Las actuaciones y el diseño de producción son muy buenos, como es de esperarse, pero creo que mi elemento favorito es indudablemente la música. Creo que lo que más capturó mi atención mientras investigaba la realización sobre la composición musical es cómo se originó para empezar. Muchos compositores empiezan a generar ideas a base de un guión completo y un concepto concreto, pero para esta película Christopher Nolan hizo algo peculiar. Chris said to me, if he were to write one page of something,
And he wouldn't tell me what the movie was about. But he'd just write one page where I give him one day, and just whatever came to my mind, I would start writing. What I wrote for Hans to get him started was some dialogue that I'd written for the film mixed with some ideas behind the film without any indications as to genre or scale, just to free him up from that. This is, of course, where Chris gets tricky, really about a father and his relationship to his son. It's only later on that I found out that the son wasn't a son at all, it was a daughter. Why did you and Mom name me after something that's bad? Well, we didn't. Murphy's Law. Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. What it means is that whatever can happen will happen, and that sounded just fine with us. When he played me the piece of music which became the basis for the entire score, I thought it was absolutely perfect and captured the emotional qualities of the film that I wanted. Lo que estoy a punto de decir es bastante subjetivo, ya que es al fin y al cabo solo mi opinión, pero personalmente el soundtrack de Interstellar por Hans Zimmer me parece simplemente perfecto. Al escuchar los scores de otras cintas siempre me encuentro con una o dos piezas que fácilmente me veo saltando, que no considero sea tan interesante como el resto. Con este caso absolutamente cada una de ellas tiene algo maravilloso que me llama y hace que me sienta inmerso de inmediato en él. Utilizando principalmente el órgano con tal de darle una sensación religiosa, pero a la vez recordando siempre que se trata de una historia que involucra elementos del espacio, está tan llena de detalles que incluso hay elementos de código Morse en él, de lo cual no sabía para nada hasta que vi un video hablando sobre el tema y la forma en que Hans Zimmer y Christopher Nolan han jugado con el concepto del tiempo para sus trabajos. El tema principal que aborda este filme, además del tiempo, es la unión familiar. I love you forever, and I'm coming back. Una de las cosas que pienso debe ser muy tomada en cuenta para entender la visión del director es que, a diferencia de sus trabajos en la trilogía del Caballero de la Noche o incluso El Origen, la historia está contada en primera persona, no en tercera. Con esto me refiero a que en las anteriores cintas que mencioné la narrativa corta más de una perspectiva, la del protagonista, la de los personajes secundarios, la del antagonista, mientras que la historia de Interstellar es contada en la visión de solo dos personajes. Cooper, quien es el astronauta que se embarca en el viaje espacial con tal de asegurar el bienestar de sus hijos, y Murph, la hija de Cooper, quien lidia con la ausencia de su padre con el que nunca se reconcilió y debe hallar una manera de sobrevivir, en un planeta cada vez menos apto para la humanidad. La única manera en la que sabemos el destino de otros personajes es cuando tienen una interacción con alguno de estos dos, o cuando se corta a ellos solo porque algo importante está a punto de pasarles. Stop back, Professor! Stop back! Siento que es vital entender este punto de la narrativa en primera persona para cuando empiece a hablar sobre el final, pero no nos adelantemos demasiado. El tiempo en este caso funge como un antagonista principal. Aquí en la Tierra estamos atados a un ciclo debido a la gravedad, pero allá en el espacio las cosas son muy distintas. Cada planeta tiene su propia gravedad y por ende el tiempo funciona de manera distinta. That's relativity, folks. Esto crea una constante tensión para el protagonista, quien solo desea salvar al mundo a tiempo y reunirse con su familia una vez más. You can't just think about your family. Now you have to think bigger than that, all right? I am thinking about my family and millions of other families. Okay, Plan A does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off. No solo eso, sino que igual es el causante de los conflictos presentados en la trama. El personaje de Michael Caine teme que la hora de su muerte llegue y la gente se entere que su supuesto plan de desarrollar una ecuación para controlar la gravedad y construir una nave capaz de llevar a los supervivientes del planeta es una falsedad. I'm afraid of time. Creada para darle una esperanza tanto a los humanos restantes como a los que emprendieron este viaje. Because he knew how hard it would be to get people to work together to save the species instead of themselves. Luego tenemos al personaje de Matt Damon, el Dr. Mann, el más valiente de los exploradores, quien cruzó primero este agujero negro con tal de buscar planetas habitables, pero que al momento de llegar y descubrir que no servía para prácticamente nadie después de pasar años y años de soledad y desesperación, lo que era valentía se transformó en una constante locura, lo cual lo llevó a falsificar su mensaje y eventualmente al nudo de la historia. I tried to do my duty, Cooper, but I knew the day that I arrived here, this place had nothing.
¿Ves, Mark Webb? Poner simbología de relojes y a personajes hablando del tiempo no hace que tu película tenga automáticamente ese tema. Pero en fin, incluso aunque este se trate de un filme estupendamente dirigido, increíblemente musicalizado, actuado y presentado, esta es una película que obtuvo una recepción muy mixta por parte de la audiencia. Y con esto no me refiero a que sea mala o algo así. Christopher Nolan está tan puesto en un estándar alto de calidad que al sacar una película con un par de elementos conflictivos y debatibles hace que el mundo pierda la cabeza. Y vuelvo a decir, no creo que este sea el mejor trabajo del director, pero eso no significa que sea malo. La primera vez que la vi, varios problemas salieron a relucir que con el tiempo han notablemente disminuido. Justo ahora siento que son solo un par de detalles que impiden que considere esta cinta como lo mejor de su carrera. La mayor debilidad de Nolan es quizás su necesidad de siempre explicar todo lo más posible. En vez de presentarte cosas de forma visual, tendrá escrito en sus personajes diálogos y discursos expositorios con tal de hacerte saber cosas que sean importantes, lo cual no es necesariamente malo cuando se hace bien, pero Nolan lo utiliza casi todo el tiempo. Hay un par de ejemplos de esto, pero creo que el que más destaca son estas pequeñas secciones en el primer acto donde tienes a ancianos explicando el estado del mundo. En mi opinión, todas estas pequeñas tomas son completamente innecesarias, ya que no te dicen algo que no seas capaz de ver. Puedes ver que el mundo está repleto de arena. Puedes incluso suponer por qué ocurrió. Hay un par de conversaciones que más o menos te lo mencionan. When I was a kid, it felt like they made something new every day. Some gadget or idea. Like every day was Christmas. También está el hecho de que estas personas hablan en tiempo pasado, dando a entender desde el principio que la humanidad se va a salvar de todos modos. Acres of corn. But mostly we had dust. Por lo que incluso aunque la tensión se sigue sintiendo a todo momento, no puedes simplemente ignorar este pequeño recordatorio de que al final todos la van a librar lo suficientemente bien como para hacer un documental de cómo el mundo solía ser. Oh, y la forma en que se incorporó al final me pareció igual de innecesaria. Tener el documental reproduciéndose en la entrada de la reconstrucción de la casa de Cooper en la estación colonial está bien, ya que es como si fuera un museo, pero tener la misma cosa reproduciéndose como en 10 televisores a lo largo de este lugar es simplemente inútil y molesto. Hay un par de detalles en la edición que me parecieron un poco confusas. Por ejemplo, está este punto donde cruzan el agujero negro y tenemos esta impresionante toma panorámica de la galaxia a la que llegaron. Entonces corta negro, pasa como un segundo y empieza algo de diálogo y apenas cortamos a otra escena. So the lost communications came through. Se siente torpe, como un error que cometerías al editar un video para YouTube. Y no es algo que no vuelve a pasar en toda la película. También está esta parte en la que llegan al primer planeta, donde están las olas gigantes de agua. Uno de los que formaban parte del equipo se muere, la nave se acaba mojando toda y cuando Cooper le pregunta a Case, uno de los robots que los acompañan en el viaje, cuánto queda para que la nave se drene, esta dice 45 to an hour. Y hay una conversación entre él y el personaje de Anne Hathaway que dura como 3 minutos a lo mucho y de la nada tenemos esto. How long for the engines, Case? A minute or two. Well, we don't have it. Helmets on! What? Sugiere la escena que ya pasaron 45 minutos ya. ¿Hubo acaso un corte de tiempo del que no supimos? Busqué en el guión intentando encontrar alguna explicación, pero no había ninguna. Así es como la escena está escrita y de verdad no entiendo el propósito del diálogo de los 45 minutos cuando al final lo acaban contradiciendo. ¿Toda la sección de Matt Damon es medio repentina? Volviendo a lo de las perspectivas, se supone que toda esta situación debe ser igual de sorprendente para nosotros como lo fue para el protagonista porque todo lo vemos desde sus ojos. Y sí, la sección en su planeta de hielo es tal vez la que más suspenso tiene de toda la cinta, y su conflicto culmina en lo que considero una de mis escenas favoritas de todos los tiempos. What are you doing? Pero aún así, toda esa parte en la que revela sus verdaderas intenciones y demás se siente demasiado acelerada, y el hecho de que se la pase gritando sus ideales no ayuda a mucho que digamos. De nuevo, estos diálogos son la debilidad más grande de Nolan. Finalmente, hay otro problema que rodea a esta película y que es, curiosamente, debatible el si es una falla en la cinta o no. Y con esto me refiero, por supuesto, al tercer acto.
Un poco de contexto antes de hablar sobre esta parte. Como he dicho antes, la historia de esta película se ha encargado de seguir la perspectiva de Cooper y Murph. Cooper se entera que la alternativa de salvar a la humanidad es una mentira, por lo que decide volver a la Tierra con su familia. Matt Damon improvisa todo un plan para igual escapar, pero acaba jodiéndolo más todo a un punto en que él muere y la nave queda destruida. Entre Cooper y el personaje de Anne Hathaway deciden entonces aprovechar el impulso del agujero negro para llegar al tercer y último planeta. Pero con tal de quitarle peso a la nave y hacer esto posible, Cooper y TARS, otro de los robots que los acompañaba, se descoplan de la nave y son absorbidos por el agujero negro. Todo esto en base a la posibilidad de que, al estar ahí dentro, él pueda ser capaz de analizar y enviar los datos necesarios para resolver la ecuación de la gravedad. We could just see the collapsed star inside. Singularity. We'd solve gravity. Mientras tanto, de regreso en la Tierra, Murph intenta encontrar esto mismo, una forma de resolver la ecuación para construir la nave con la que se salvarán los supervivientes. Su intuición le dice que vaya al cuarto donde vivía en su niñez, ya que recuerda una presencia sobrenatural que le dejaba mensajes en código y ella adjudicaba a un fantasma. Y una vez que está ahí, se da cuenta que su dichoso fantasma siempre ha sido nada más y nada menos que su propio padre. Este giro argumental fue tan honestamente sorprendente y repentino que hasta la fecha sigue siendo motivo de debate. Para algunos, toda esta sección rompe el tono de realismo que el filme había tenido hasta ese punto. Para otros, se trata de un giro con una base sólida presentada en la misma historia. La verdad es que es complicado. En parte sí, todo este asunto es demasiado conveniente y fantasioso para una película que tiene básicamente un sello de aprobación científico por su veracidad, pero a la vez no puedes decir que se trata de un Deus Ex Machina porque efectivamente se trata de algo planteado en el mismo guión. El mero motivo de la trama, o sea, hace un agujero negro saliendo de la nada permitiendo el viaje interestelar hacia posibles planetas habitables, se podría tomar como un Deus Ex Machina, ya que sale completamente de la nada en el primer acto para darle paso a la trama. La única explicación que tenemos de esto es que posiblemente fue hecho por una especie de raza superior que nos quiere ayudar a sobrevivir, una especie tan desarrollada que es capaz de manipular la gravedad y el tiempo a su antojo. Right, to them, time might be another physical dimension. To them, the past might be a canyon that they can climb into, and the future, a mountain they can climb up, but to us, it's not, okay? Por lo que la presencia de algo como esto forma parte ya del toque de fantasía que tiene la película. Además, nadie sabe lo que está dentro de un agujero negro, así que no es algo que pueda ser científicamente probado. And we don't know what's in a black hole, so take it and run with it. El agujero que nos presenta la película es una singularidad moderada para funcionar de este modo. El cómo fue causado esto es el Deus Ex Machina en sí mismo, no tanto el tercer acto en sí. De último, hay un elemento vital que es lo que al final genera conflicto hasta en el crítico más emocional, y es que el amor, aparentemente el filme, es lo que resuelve el día. Love, Tars, love. It's just like Brand said. My connection with Murph, it is quantifiable. It's the key. Anteriormente en la historia se revela que el personaje de Anne Hathaway está enamorada del astronauta que se encuentra en la tercera y última posibilidad de planeta habitable. Ella obviamente quiere ir ahí principalmente por el lazo romántico que mantiene, por lo que probablemente por desesperación menciona lo que es quizás la frase más controversial del filme. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Esto es lógicamente equivocado, debido a que en base a esa lógica igual otras emociones son capaces de viajar a través del espacio-tiempo. Enojo, frustración, tristeza. Esta es solo una frase hecha a causa de las emociones que pasaba el personaje, por lo que es entendible. Pero ya que llegamos al final y Cooper menciona que el amor es la clave para todo, es fácil el simplemente considerar que Christopher Nolan se dejó llevar por la cursilería y le dio un final de Disney a una historia que no pintaba para ello. Yo personalmente no concuerdo tanto con esto, porque ya que ves toda la película en retrospectiva y analizas los eventos, el amor no es realmente lo que resuelve el día. En teoría, lo único que hicieron los seres superiores fue diseñar este agujero con tal de que Cooper le enviara los datos necesarios a su hija por medio de gravedad. Lo que hace el amor en toda esta ecuación es solo que Murph sea capaz de captar el mensaje, nada más. ¿Cómo supieron los seres superiores que esto sería posible? Bueno, porque es una paradoja.
El tiempo en el mundo que nos presenta el filme funciona de forma lineal. Todo ya ocurrió, solo que los personajes aún no lo saben. Es una especie de ciclo sin fin, los seres superiores solo deben encargarse de dejar ese agujero ahí y listo. Opino que lo que muchos confunden es que piensan que Christopher Nolan está directamente adjudicando que el amor es la respuesta, pero realmente no es así. El personaje de Cooper dice lo suyo en base a lo que está viviendo. Regresando de nuevo al asunto de cómo la historia es contada en primera persona, él no sabe realmente la causa de todo. Lo que dice es solo lo que supone en base a su propia perspectiva y lo que él ha vivido. Lo único que está haciendo Nolan aquí es reincorporar el tema de los lazos familiares, que es en el núcleo el tema principal de Interestelar. Esto es lo equivalente a una película de Steven Spielberg en los ojos de Christopher Nolan. Es una historia de aventura y ciencia ficción, en este caso ciencia 90% factible, pero todo eso es solo el adorno, la decoración. En el centro, Interestelar es la historia de un padre intentando reconciliarse con su hija, e incluso cuando las primeras veces que la veía continuaba teniendo un problema con este tercer acto, hoy en día me encuentro completamente cómodo con él e incluso lo encuentro emotivo. Ese momento en que Cooper al fin se reencuentra con su hija en su lecho de muerte es un maldito golpe bajo en las emociones. Como ya he dicho un par de veces, esta película no es perfecta. Explicar de más sigue siendo la debilidad de Nolan, lo que le genera un problema cuando quiere inyectarle elementos fantásticos a sus guiones. Es como en El Caballero de la Noche Asciende, en la escena cuando Bruce Wayne regresa a Gótica, el sentimiento que debe sentirse es felicidad, ya que es el simbólico regreso de un héroe de su exilio, lo cual forma parte de su épica. Pero debido a la sobreexplicación de cada detalle, es inevitable no preguntarse cómo rayos logró regresar si el tipo se encontraba en otro lugar del mundo. Mientras que en algo como Avengers, cuyo tono es más fantasioso, en la escena en la que Bruce Wayne llega a Nueva York en una maldita motocicleta, este tipo de preguntas no son consideradas al instante. Nolan debería confiar más en el aspecto visual que dejárselo todo al guión. Igualmente, ¿por qué Cooper al final no se acuerda de su hijo? Entiendo que el punto de la trama era solo reconciliarse con Murphy, que desde el principio se establece que la relación con su hijo era muy buena. Es decir, estuvo años platicando con él sin recibir respuesta alguna y solo dejó de hacerlo porque pensaba que era tiempo de dejarlo ir. Pero aún así, en la escena final no hubiera dolido que Cooper preguntara por su hijo. Dejando todo eso de lado, Interestelar es una de esas películas que me gusta ver de vez en cuando de principio a fin. Y son ejemplos como estos los que me recuerdan por qué el cine es tan subjetivo. Christopher Nolan no es el mejor director de todos los tiempos. Tiene fallas, tiene defectos, pero eso es lo que lo hace tan humano. A pesar de todos sus problemas, en cada película de su filmografía puedes ver una auténtica pasión por el cine. Él dirige básicamente todo por su cuenta, prioriza que cada efecto se vea y se sienta lo más real posible sin dejarlo a medias. Se involucra tanto en el proceso creativo que no salta a dirigir sin tener un guión del que se encuentre seguro. Es decir, no es como otros que dirige un guión de 1000 hojas y luego se da cuenta que va a tener que encontrar una película de 2 horas dentro de todo ese desmadre. Si lees su guión podrás encontrar que a excepción de un par de diálogos alterados por improvisación, todo sucede básicamente igual. A pesar de que opino que muchos ponen a Christopher Nolan en un pedestal como si fuera la perfección pura, cuando la verdad es que no considero que sea así, él es la clase de directores que la industria necesita urgentemente. Alguien con una visión firme, que sepa lo que hace y que sea muy bueno haciéndolo. Y pues, ahora llegando al final de este video, pensé que sería mejor terminarlo en una nota emocional, medio inspiradora y pretenciosa, pues viendo que la música de Hans Zimmer está toda emocional, decidí que sería apropiado solo copiar y pegar el discurso de Gwen Stacy del sorprendente Hombre Araña 2, porque YOLO. Si Mark Webb pudo ponerlo y argumentar que el tema de su película era el tiempo, entonces yo también puedo hacer lo mismo con mi video. Buenos días, estimados maestros y familiares de mis compañeros graduados. Es un honor poder estar hoy aquí. Creemos que somos inmortales. Es normal sentirnos así. Estamos graduándonos. Pero, al igual que estos breves años en preparatoria, lo que hace a la vida invaluable es que no dura para siempre. Y es preciada, ya que tiene un final. Ahora lo sé más que nunca. Y lo digo hoy para no olvidar que el tiempo es simple suerte. No lo desperdicien viviendo la vida de alguien más. Hagan que la suya tenga impacto. Luchen por lo que es importante, no importando que sea. Porque aunque no lo logren,
¿Qué mejor forma hay de vivir?